Buenos días, estimados alumnos. Hoy día nos vamos a ocupar acerca del tema de púrpura trombocitopénica inmune, llamada también PTI. La púrpura trombocitopénica inmune es una enfermedad caracterizada por una disminución aislada del número de plaquetas por debajo de 100.000 unidades por microlitro. En esta patología, tanto los leucocitos, glóbulos rojos y la hemoglobina se encuentran en cantidades normales. Actualmente ya se le ha quitado la denominación de púrpura, ya que existen cuadros asintomáticos o subclínicos donde no se manifiesta este síntoma o signo purpúrico. Y el término trombocitopenia inmune reconoce el mecanismo de desarrollo de esta enfermedad por alteraciones inmunológicas, como lo vamos a ver más adelante. La PTI puede clasificarse en primaria cuando no existen causas que se relacionen con el desarrollo de la trombocitopénica, y es secundaria cuando existe alguna enfermedad o un factor subyacente que esté relacionado con el desarrollo de esta patología, como por ejemplo enfermedades inflamatorias autoinmunes como el lupus, tiroiditis, artritis reumatoidea, etc. O otras inmunodeficiencias como por ejemplo el VIH, enfermedades virales como tenemos el TORCH, sarampión, hepatitis B, C, etc. También puede ser desencadenada por fármacos, por ejemplo, sobre todo a veces anticonvulsivantes, y también puede estar relacionado con el uso de vacunas previas al desarrollo de la enfermedad, como por ejemplo vacunas la DPT, sarampión, hepatitis C, B, etc. La PTI primaria se puede clasificar por la duración de la trombocitopenia y puede ser de diagnóstico reciente cuando la duración es menor de 3 meses desde el inicio del diagnóstico y constituye entre el 85 a 90% de todos los casos. Es persistente cuando la duración va de 3 meses a un año desde el inicio del diagnóstico, y es llamado crónica cuando esta dura más allá de 12 meses. A nivel mundial, la incidencia de esta patología es en promedio de 5 por cada 100.000 niños al año. En algunos países latinoamericanos se ha visto que esta incidencia es mayor, como está visto en esta presente diapositiva. Esta enfermedad también es mucho mayor entre los 2 y 5 años de edad. Y en este grupo etario se ha visto que es mayor en varones que en mujeres, con una relación 1.2 a 1, lo cual se va revirtiendo lentamente conforme va llegando a la adolescencia. El mecanismo patológico primordial en esta enfermedad es la aparición de anticuerpos antiplaquetarios, que son inmunoglobulinas G y que van a actuar sobre algunos antígenos plaquetarios, que son unas glicoproteínas, y que esto permite que el res empiece a destruir las plaquetas. Se desconoce si existen elementos o eventos disparadores en la producción de autoanticuerpos. De todas maneras, se piensa que puede haber factores genéticos o ambientales involucrados en el inicio de esta patología. Se ha visto también como antecedente que un 50 o 60% de los pacientes refiere una infección viral previa al inicio de esta enfermedad entre 1 y 4 semanas. Los autoanticuerpos también se unen a los megacariocitos en la médula ósea, tan igual que los linfocitos T citotóxicos, que van a afectar la maduración de estos megacariocitos, disminuyendo la producción de plaquetas. Es decir, en esta enfermedad se combina tanto un aumento en la destrucción de plaquetas como una disminución en la producción de plaquetas, por lo que en el examen a veces de médula ósea se observa una disminución en el número de megacariocitos.
En la presente gráfica estamos reseñando los eventos fisiopatológicos que comentamos en la diapositiva anterior. El niño acude a la consulta médica refiriendo sangrado a nivel de piel y mucosas, y cuya presentación puede ser en forma de petequias, equimosis o hematomas, o también sangrados como a nivel de epístasis, sangrado gingivorragias, sangrados urinarios, articulares, etc. Un 3% de todos los casos que acuden a la consulta médica pueden presentar sangrado muy importante y puede estar relacionado a ingesta concomitante de AINES o anticoagulantes. Sangrados generalmente de alto riesgo son los gastrointestinales, urinarios, metrorragias y la hemorragia intracerebral, que se presenta hasta en el 0.5% de casos, puede ser muy severa. Un 60%, como dijimos anteriormente, presenta enfermedades virales previas al inicio de esta sintomatología. En otros casos, como también lo referimos anteriormente, hay antecedentes de ingesta de fármacos o haber recibido algunas vacunas. La severidad de las hemorragias va a depender del número de plaquetas. Por ejemplo, en un estudio de cohorte en un hospital noruego, en Oslo, se presentó hemorragias en el 50% cuando las plaquetas eran menores de 10.000 unidades por microlitro versus 19% cuando las plaquetas eran mayores de 15.000. En el año 2010, un consenso internacional de hematólogos hizo una clasificación que, de acuerdo al grado de severidad de los síntomas hemorrágicos, y así clasificó como grado 1 o sangrado mínimo cuando se tenía el número de petequias menores o iguales a 100 y o menores de 5 lesiones equimóticas que medían menos de 3 centímetros de diámetro. El grado 2 o hemorragia mediana cuando las petequias eran mayores de 100 y las lesiones equimóticas más de 5 con un diámetro mayor de 3 centímetros. El grado 3 o hemorragias moderadas cuando las hemorragias eran sobre todo en mucosas como epístasis leves que podían ser intermitentes o presentaban menorragias o también tenían estilos de vida que incrementaban los riesgos de sangrado, como la práctica a veces de deportes de contacto. Y la hemorragia era grado 4 o severo si es que había hemorragias de mucosas o hemorragias internas en mayor severidad, tanto gastrointestinales, epístasis severas, hemorragias pulmonares, musculares o articulares, y constituía grado 4 como amenaza para la vida cuando había hemorragias intracraneales o hemorragias en cualquier sitio que amenazaban la vida. En esta lámina presentamos los exámenes auxiliares que se deben solicitar, ya sea para la confirmación del diagnóstico o para evaluar el tipo de tratamiento que va a recibir el paciente. Dentro de estos exámenes está hacer un hemograma completo, donde vamos a ver el recuento de plaquetas y de los otros elementos sanguíneos. También solicitar frotis de sangre periférica y aspirado o biopsia de médula ósea. Esta última se solicita en un pequeño porcentaje de pacientes y sirve para descartar secundarismo cuando hay afecciones que uno sospeche, por ejemplo, enfermedades mieloproliferativas, etc. También debemos pedir un perfil de coagulación, solicitar grupo sanguíneo, el factor RH, lo cual nos va a hacer determinar si este fuera positivo el uso de inmunoglobulina anti-D, también CUMS directo. También se debe solicitar anticuerpos para descartar secundarismo, por ejemplo, anticuerpos para lupus, tiroiditis, artritis reumatoidea y otras enfermedades autoinmunes. Asimismo, solicitar anticuerpos contra antígenos virales, como por ejemplo contra la influenza,
varicela, hepatitis B, C, VIH, parvovirus, TORCH, etc. También solicitar linfocitos CD3, CD4, CD8 y natural killer. Y por último, un examen de orina que nos permita descartar sangrado urinario. Al solicitar el hemograma nos permite hacer el conteo del número de plaquetas, así como observar también el número de los otros elementos sanguíneos. El examen de sangre periférica nos permite también determinar si hay alteración en la morfología de la serie sanguínea y también ratificar en todo caso la disminución plaquetaria. En algunos casos donde el sangrado ha sido abundante podemos encontrar microcitosis. El aspirado de médula ósea, como lo dijimos anteriormente, sirve para descartar enfermedades linfomielogroliferativas o invasión a veces de la médula ósea por otras patologías. También nos permite ver el número de megacariocitos. Como dijimos, a veces los megacariocitos están disminuidos por acción de los linfocitos T o de los autoanticuerpos. Por lo general el perfil de coagulación es normal y los exámenes de laboratorio para descartar enfermedades secundarias tienen que ser negativas. La mayoría de pacientes pediátricos no requiere tratamiento alguno, ya que remiten espontáneamente hasta en un 60% de casos. Dependiendo del número de plaquetas que presenta el paciente, se debe restringir la actividad física, sobre todo cuando se trata de deportes de contacto, como por ejemplo el fútbol, vóley, básquetbol, judo, karate, etc. Se debe dar educación sobre esta patología a los tutores o padres de familia para que eviten automedicar a sus niños, eviten el uso de, por ejemplo, AINES, por ejemplo, ibuprofeno, aspirina u otros antiagregantes, ya que esto puede aumentar el riesgo de mayor sangrado. También se recomienda el uso de terapia hormonal con progestágenos en las mujeres para evitar o disminuir las metrorragias. También se debe disminuir o evitar los tratamientos que son invasivos, por ejemplo cirugías programadas, extracciones dentarias, inyectables, etc. El tratamiento de primera línea en pacientes de reciente diagnóstico es el uso de corticosteroides, que se usa por vía oral. Podemos usar prednisona o dexametasona, las dosis y el tiempo que señala la presente diapositiva. Otro medicamento es la inmunoglobulina intravenosa, que viene a ser una solución polivalente, 95% de IgG, y que aumenta el número de plaquetas en forma transitoria y en forma rápida, llegando a un máximo a las 72 horas aproximadamente, y cuya duración de las plaquetas es de 2 a 4 semanas. Se puede repetir esta dosis a las 24 horas, dependiendo de los resultados. La inmunoglobulina intravenosa actúa produciendo un enlentecimiento de la destrucción de plaquetas por una inhibición en la fagocitosis por el sistema retículo endotelial. Se usa por perfusión continua durante 6 a 8 horas. Otro medicamento que vamos a usar es la inmunoglobulina anti-D, que tiene resultados en pacientes RH positivos. Los pacientes con RH negativo, pacientes que tienen test de Coombs positivo directo, pacientes esplenectomizados o aquellos con daño renal o hepático no responden a este tipo de terapia. Su mecanismo de acción es el que estos anticuerpos recubren los glóbulos rojos uniéndose a los receptores gamma en el sistema retículo endotelial, interfiriendo con la remoción también de las plaquetas cubiertas. El
tratamiento de segunda línea, tanto en PTI persistente y crónica, consta de uso de corticoides en pulsos. Se puede pulsear la dexametasona a 0,6 miligramos kilo día por 4 días, con un máximo de 4 miligramos por día. También podemos usar la metilprednisolona, que tiene muchos mejores resultados, a 30 miligramos kilo día por 2 a 3 días, con un tope de 1 gramo por día. En casos de refractarios se puede usar ciclosporina, ciclofosfonida, azatioprina, interferón alfa, vincristina, danazol, micofenolato, mofetil, dependiendo de la disponibilidad de cada centro de tratamiento. Debe ser realizado por hematólogos y en una unidad de cuidados intermedios o intensivos. La esplenectomía no es un tratamiento de elección en niños. Se puede usar en algunos niños mayores de 5 años con relativos resultados. Y esta esplenectomía está indicada en pacientes de PTI de reciente diagnóstico o PTI persistente ante una urgencia hemorrágica que hace peligrar la vida y que no hubo respuesta a las terapias previas iniciales. También está indicado en PTI crónicas y en pacientes sintomáticos refractarios con más de 2 años de evolución. Antes de la esplenectomía se debe poner la vacuna antineumocócica, antimeningocócica y anti-hemófilos influenza, sobre todo el serotipo B, porque los pacientes esplenectomizados muestran mayor rango de infecciones por estos gérmenes. En niños con PTI que están presentando una hemorragia masiva o importante, debemos usar el tratamiento de emergencia, que consiste en el empleo de pulsos de metilprednisolona durante 2 a 3 días a razón de 30 miligramos kilo día, y sobre todo si el número de plaquetas está por debajo de 20.000. Paralelamente podemos usar también la inmunoglobulina intravenosa por 1 o 2 días como máximo. Junto a esto podríamos emplear también el concentrado de plaquetas, que se da a razón de 1 unidad por cada 10 kilos de peso, hasta que pare la diátesis hemorrágica o las cifras de plaquetas estén por encima de 30.000. En la actualidad se está probando nuevas terapias, como por ejemplo el rituximab, que viene a ser un anticuerpo monoclonal humano contra el antígeno CD20, que elimina linfocitos B que generan anticuerpos. Así también podemos usar agonistas o estimuladores de receptores de la trombopoyetina, como es el romiplastin y también el trombopac, cuyos resultados aparentemente son bastante esperanzadores en el tratamiento de los PTI, sobre todo refractarios. La presente diapositiva nos permite ver qué tipo de tratamiento podemos emplear de acuerdo a la severidad de la hemorragia. Al lado derecho tenemos si el paciente presenta síntomas hemorrágicos del grado 1 al 3, es decir, de hemorragias mínimas a moderadas, debemos averiguar las siguientes condiciones. Si el paciente presenta un trauma en la cabeza sin que se haya producido una hemorragia intracerebral, si refiere cefalea, si han planificado con él alguna cirugía o algún procedimiento que produzca sangrado, como extracciones dentarias, curaciones grandes, si el paciente presenta plaquetas en menor de 30.000 unidades por microlitro, añadido a los siguientes factores: uso de medicamentos antiplaquetarios o anticoagulantes, por ejemplo AINES, ibuprofeno, aspirina, heparina, warfarina, etc. Si es que el paciente presenta algún desorden hemorragíparo, tales como enfermedad de von Willebrand, hemofilia, etc. Si el estilo de vida del paciente hace correr peligro su vida si es que se produce alguna hemorragia, por ejemplo, deportes de contacto. Si el paciente presenta todas estas condiciones,
y vemos que su número de plaquetas está descendiendo o va a requerir una cirugía urgente o presenta algún trauma en la cabeza, nosotros deberíamos emplear inmunoglobulina intravenosa o inmunoglobulina anti-D. Si el paciente no presenta estas condiciones, no requiere terapia farmacológica. El paciente debe ser observado en forma cerrada. A lo más se puede emplear glucocorticoides por vía oral. Hacia el lado izquierdo tenemos que si el paciente presenta hemorragia grado 4 o severa y pone en riesgo la vida del paciente, si esto está presente, entonces debemos transfundir plaquetas, usar pulso de metilprednisolona por 3 a 4 días, inmunoglobulina intravenosa o anti-D. Si el paciente no presenta riesgo de vida, a pesar de la hemorragia, el tratamiento solamente puede incluir inmunoglobulina intravenosa o anti-D y también pulsos con metilprednisolona. La esplenectomía es un procedimiento que, como hemos mencionado anteriormente, no está indicada en menores de 5 años, pero se puede emplear si es que corre en peligro la vida del paciente. En las PTI persistentes y crónicas también se puede enfocar desde el punto de vista del número de plaquetas que presenta el paciente. Si tiene menos de 30.000 plaquetas, es observación. Si tiene más de 30.000 plaquetas pero no tiene hemorragia activa o no tiene factores de riesgo, también es observación. Si presentara hemorragia activa o presenta factores de riesgo, debemos diferenciar si el PTI es persistente. Si es persistente, el paciente debemos usar inmunoglobulina intravenosa y si este fracasa, se puede usar corticosteroides o inmunoglobulina anti-D, etc. Si sigue los periodos de sangrado, entonces debemos derivarlo a un centro de mayor complejidad. En los casos de PTI crónica, se puede usar análogos de la trombopoyetina. Si la respuesta no es buena, se puede emplear la esplenectomía, el rituximab, inmunosupresores tipo micofenolato, tipo ciclofosfamida, etc. En cuanto al pronóstico, podemos mencionar que el 60% de nuestros pacientes remiten espontáneamente. Un 90% de pacientes responde al tratamiento de primera línea. Y pacientes que presentan una pobre respuesta a este tratamiento anterior deberían usar tratamiento de segunda línea, como por ejemplo drogas inmunosupresoras como vincristina, danazol, ciclofosfamida, etc. También emplear anticuerpos monoclonales tipo rituximab, también agonistas o estimulantes de la trombopoyetina que actualmente están teniendo resultados excelentes. La mayoría de nuestros pacientes remite su enfermedad en 6 meses con o sin tratamiento. De un 15 al 20% puede la cronicidad. Y el otro dato importante es que en menores de 5 años no se recomienda la esplenectomía. Muchísimas gracias.